Comenzamos ya inmediatamente porque lo tenemos en comunicación telefónica desde la ciudad de Santa Fe al periodista José Curioto, porque la provincia de Santa Fe inauguró el calendario electoral en todo el país. Ayer hubo elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque es una provincia que no ha suspendido la realización de las PASO, ¿no? Lo que ha sucedido a nivel nacional, por ejemplo, y también elecciones de convencionales constituyentes. Estamos en comunicación telefónica con José Curioto. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. No sé cómo está la garganta, pero yo te escucho perfecto. Bueno, menos mal. José, bueno, un periodista de más de 30 años de experiencia de prensa escrita, televisiva y radial, que integra la redacción del diario digital Aire de Santa Fe. Con esos más de 30 años de experiencia, a ver qué nos podés informar de las elecciones realizadas ayer en la provincia. Mirá, primero hay que decir que fueron las elecciones con el menor caudal de votantes desde el regreso de la democracia. Un poquito más del 50%, más o menos, de los ciudadanos habilitados para votar fueron a las urnas, el resto no lo hizo, y bueno, no lo hizo porque fueron elecciones muy particulares, ¿no? Porque por un lado eran paso para concejales, y en algunas ciudades para intendentes, pero en general en las grandes ciudades para concejales. Y por otro lado, elecciones a convencionales, en donde la gente en general no entendió bien que había que ir a votar, de por qué había que ir a votar. Así que bueno, la verdad que fue muy bajo el caudal de votantes y el interés de la gente por ir a las urnas. Dicho esto, como vos decías, estas elecciones abrieron el calendario electoral de la Argentina. Por ahí es difícil nacionalizar el resultado de estas elecciones, pero si uno intentara hacerlo, podría decir que La Libertad Avanza tuvo una buena y una mala. La buena es que el candidato a convencional de La Libertad Avanza por Rosario fue el que ganó, y la mala es que La Libertad Avanza en términos generales apenas obtuvo el 12% en la provincia. Digo, pensando en una mirada nacional, desde afuera de la provincia misma, ese es el resultado para el gobierno nacional. Por ahora, por estas horas, se habla de algún tipo de reproches. Bueno, no participó para nada el presidente en la campaña, no se involucró, algo hizo su hermana, pero bueno, evidentemente para el gobierno nacional no fue, muy lejos fue de representar una elección más o menos buena. Y para el gobierno de la provincia, la elección fue, yo te diría, positiva, en el sentido de que logra la cantidad de convencionales necesarias como para, con algunas alianzas más, poder controlar la convención y bueno, que tengamos una nueva constitución a la medida del gobierno, una constitución que se reformó por última vez hace 63 años, hace un montón de tiempo. A ver, empecemos con el primer dato que arrojaste, José, en relación al porcentaje de votantes. ¿Fueron elecciones, es obligatorio votar en estas elecciones, claro, en las PASO sí. Y en las de convencionales constituyentes? Por supuesto, sí, son elecciones obligatorias. La verdad que en los últimos años apenas si se supera el 60% de votantes en las elecciones intermedias, y por ahí el 70 y pico en las elecciones a gobernador y intendente. Pero viene bajando, pero bueno, en este caso apenas se supera el 50%, fue bajísimo el nivel de votación. Eso ya da es toda una lectura, ¿no? Que apenas superan el 50% los electores santafesinos que se movilizaron para ir a votar, creo que tiene una lectura. Sí, si bien es súper importante el hecho de que se reforme la Constitución después de 63 años, imagínate, cuando se reformó por última vez la Constitución de Santa Fe, no sé, el hombre no había llegado a la luna, por ponerte un ejemplo. Las cosas cambiaron y la provincia necesita una nueva Constitución. Pero estas elecciones, yo digo, fueron de, por y para la política.
la burbuja de la política dirimiendo sus espacios de poder y la gente mirándolo desde afuera. Era bastante complicado también el hecho de cómo se votó para convencionales, no porque fuera difícil, sino porque fue difícil entenderlo. Básicamente, acá nosotros tenemos lista única, donde aparecen todas las caritas y vos marcás con una cruz. Pero para convencionales había dos listas. Una en donde aparecían todas las listas de candidatos de las 50 personas. Y otra, al lado, paralela, tenías que elegir a una por departamento, como si fuese un senador departamental. La gente no entendía nada, entonces, además en algunos casos coincidían los mismos nombres en listas para convencionales y concejales. Insisto, como te decía, de, por y para la política fueron estas elecciones. Ustedes tienen el sistema de boleta única de papel, ¿no? Sí, ya desde hace, te diría, más de 10 años, más. Y sostienen también las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, paso, y en todos los casos, bueno, cuando hay elecciones cruzadas nacionales y provinciales, las provinciales votamos con boleta única de papel y después vamos a las nacionales o íbamos a las nacionales y buscamos la lista sábana, pero sí, son obligatorios, obviamente. Ayudados por la imagen a través del streaming, que también estamos en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, le voy a pedir a nuestro compañero Francisco Acosta, elegí una imagen en donde está la urna y tiene la solapa levantada y vemos varios colores. Esos colores distinguen el lugar, digamos, ahí está, en este momento la estamos exhibiendo, ¿no? Dice Tribunal Electoral, Provincia de Santa Fe, el número de urna, en este caso 972, y vemos el color verde, un color tipo anaranjado, rosa subido, celeste y amarillo. Y arriba de cada color hay una letra, ¿no? En el color verde la G, en el naranja la D de dedo, en el celeste la S y en el amarillo la C. Esa foto no corresponde a esta elección, porque la G es de gobernador, la D es de diputado, la S es de senador. Nosotros cuando vamos a votar, llegamos al cuarto oscuro, nos reciben las autoridades de mesa, llegamos a la mesa de votación, nos reciben las autoridades de mesa y nos dan una boleta por cada categoría. Cada una tiene sus nombres, los nombres de los candidatos con las caras, cada una tiene un color en particular. Entonces, por ejemplo, si se eligieran gobernador, senador y diputado, te dan 3 boletas. Te vas a un box, que estás ahí escrito, es muy ágil porque hay, por ejemplo, 3 o 4 o 5 box en un aula, en una escuela, entonces la gente puede ir votando al mismo tiempo. Claro, que vemos así como una caja de cartón que dice cabina de votación, claro, ¿no? Exacto, ese es el box. Te vas ahí, marcás con una crucecita el candidato o la lista que vos preferís, los doblás en 3, te vas a la urna y como vos decías que tiene, en ese caso, por ejemplo, distintas ranuras y cada ranura tiene un color y una letra. Bueno, buscás la boleta naranja, por ejemplo, correspondía, por ejemplo, gobernador, donde está la ranura naranja, introducir la boleta naranja. Y donde está la ranura verde, introducir la boleta verde, y así sucesivamente. Es muy simple. Una vez que lo aprendés, después no podés creer cómo hacías para votar antes, básicamente cortando y metiendo cosas diferentes dentro de un sobre. Y en esta oportunidad, esa urna con los colores, tenía para convencionales constituyentes y para las primarias, para concejales, tenían nada más que 3 ranuras. Tenía 3 ranuras, y ahí fue una confusión. ¿Por qué? Porque para elegir convencionales había 2 boletas distintas. Una por distrito único, es decir, vos elegías una boleta de 50 personas, que era única a nivel provincial, y después elegías a una persona por departamento. Entonces tenías una ranura azul que decía C, no sé, no me acuerdo las letras, pero era básicamente la convencional distrito único, otro decía convencional departamental y otro decía concejales.
con tres colores distintos, 3 letras distintas. Bueno, completabas, ponías las 3 crucecitas y dentro de la misma caja, de la misma urna, adentro la caja está subdividida, y esa urna, y bueno, vas colocando las boletas. Y ya no es necesario eso como tenemos acá en Corrientes, ¿no? Con el sistema de votación que tenemos, que sí es necesario habilitar un cuarto oscuro en un aula, en una escuela, con esta modalidad, digamos, de voto que sufragan en Santa Fe. Se necesitan nada más que esas cajas de cartón que dice cabina de votación y que se coloca, claro, varias, digamos. Y dentro del aula están las autoridades de mesa, capaz que a 2 metros tuyo hay otra persona votando, todo está abierto y hay 3, 4, 5 cabinas de votación y la gente va votando. No tiene sentido el cuarto oscuro porque vos no estás eligiendo boletas, a vos te dan todas las boletas. ¿Se entiende? Y en cada boleta aparecen todos los candidatos a esa categoría y detrás de ese box vos simplemente marcás una cruz, lo doblás en 3 y listo, después te vas a la urna con todas las boletitas dobladas y las vas introduciendo. Bueno, ahora yendo a la reforma constitucional de Santa Fe, ganó el frente oficialista del gobernador. Sí, se llama Frente Unido, que es un frente integrado por radicales, el PRO y el socialismo. No lograron cerrar una alianza, el oficialismo gobernante de Santa Fe, la Unión Cívica Radical, no logró cerrar alianza con La Libertad Avanza. No, nunca estuvo la posibilidad. Aquí no gobierna un frente, esa es una alianza, y la alianza es radicales, el PRO y el socialismo. Por otro lado fue La Libertad Avanza, por otro lado fue el partido Somos Vida, que encabeza Amalia Granata. Amalia Granata, ¿te conoces? Súper conocida. Sí. Periodista del espectáculo. Sí. Y después el peronismo, que fue dividido en 3 listas y obtuvo entre las 3 el 25% de los votos. Pero los que intentaron, o se habló en algún momento de algún tipo de alianza, fue entre Amalia Granata y La Libertad Avanza. Pero la hermana del presidente no quiso esta alianza, dijo, tenemos que ir nosotros con nuestro sello propio, La Libertad Avanza, y bueno, salieron en tercer lugar, prácticamente empatados con Amalia Granata. Es decir, La Libertad Avanza no quiso cerrar alianza con el oficialismo, con el gobierno de la provincia de Santa Fe. No quiso cerrar alianza con Amalia Granata. Ah, pero con el oficialismo tampoco. O ni siquiera tampoco hubiera podido. Tampoco hubiera podido. El oficialismo de Santa Fe no tiene nada que ver con La Libertad Avanza. Porque como se están dando en otra provincia, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que en el mes de mayo está convocada las elecciones y el gobernador es radical, se dio una alianza entre el oficialismo gobernante, el radicalismo y La Libertad Avanza. Por eso... Sí, aquí eso no puede suceder. Bien. Bueno, no hay margen para que eso suceda, ni intención, ni mucho menos. La lista de convencionales constituyentes del gobierno provincial fue encabezada por ¿quién? Bueno, la lista donde aparecen esos 50 nombres fue encabezada por el gobernador Puyaro. Después tenés la otra lista viste que es complicado, con una persona por cada departamento. Pero la lista, cuando hablamos de lista, el mismo gobernador es el que la encabeza. Lo cual también implicó una suerte de plebiscito, ¿no? Porque lleva 1 año y 6 meses de gobierno, tomó algunas decisiones con costos políticos importantes, pero es muy difícil comparar una elección con la otra, la elección del gobernador con estas elecciones. En aquellas elecciones sacó más de 1 millón de votos, sacó 1.100.000 votos, y ahora apenas si llegan a los 500.000 votos, pero en aquel caso era gobernador, había mucho menos candidatos, en este caso hubo mucho menos votos, más alternativas, la verdad que es prácticamente imposible. Uno podría decir el gobernador perdió 500.000 votos,
los perdió, pero en realidad es porque, por ejemplo, votó mucha menos gente y las elecciones son totalmente distintas. Y entre los votos que obtuvo y algunas alianzas que se van a hacer, como te decía, lo que le importaba al gobierno era conducir y manejar la convención. ¿Y qué es lo que se pretende reformar de la Constitución de la provincia de Santa Fe, José? ¿Cuáles son los puntos sobresalientes? Claro, este año se aprobó o el año pasado, una ley, que fue la ley de necesidad de la reforma, y se establecieron 42 artículos a reformar. Si el gobierno no hubiera obtenido la mayoría o el control de la convención, la oposición en la convención podría haber dicho, ok, ustedes votaron por reformar 42 artículos, pero la convención es autónoma y acá vamos a decir nosotros qué reformar y podríamos haber reformado cualquier artículo. Básicamente, el gobierno lo pone al final de la lista, pero lo más importante es la reelección. Nosotros no tenemos reelección. Nunca hubo reelección en Santa Fe, ni siquiera una. Y de hecho pasaron 63 años sin que fuera posible reformar la Constitución, porque siempre pasa lo mismo. Cada vez que se intentó, la oposición de ese momento dijo no, porque no vaya a ser que el gobernador logre ser reelecto. Esta vez se logró esa ley para reformar la Constitución, porque en las elecciones legislativas del 2023, el Frente Unido, que lidera Puyaro, obtuvo mayorías en las dos cámaras. Entonces maneja la legislatura y por eso lograron avanzar a la reforma de la Constitución. El principal punto es la reforma, la reelección del gobernador. Después hay otros puntos importantes, que bueno, ficha limpia, cambios en cuanto a el sistema carcelario, también se va a estar avanzando con la cuestión del equilibrio fiscal, autonomías municipales. Bueno, son muchos los temas, pero para los políticos lo más importante era la reelección del gobernador, aunque todos digan que no. Y Maximiliano Puyaro, ¿puede ser reelecto o es a partir de, digamos, va a haber alguna cláusula, una disposición transitoria, se le habilitaría una reelección para el actual gobernador? ¿Eso fue hablado, fue debatido o se va a debatir en el Pleno, ¿no?, en la Convención Constituyente? Y pregunto esto porque no sé si se ha hecho alguna presentación que el propio gobernador fue electo como convencional constituyente, va a estar participando de la asamblea y votando por su reelección prácticamente, ¿no? Ahí va a estar desempeñando, o sea, como Poder Ejecutivo impulsó la reforma y a su vez fue elegido como convencional constituyente, estarán integrando la Asamblea Legislativa y votando su propia reelección. No sé si se entiende eso. Sí, se entiende claramente y eso va a pasar. La discusión es, o iba a ser, si el gobierno no hubiera logrado los votos suficientes como para controlar la convención, la siguiente: Puyaro juró por una constitución que no permite la reelección. Exacto. Entonces la discusión es, ¿Puyaro puede ser reelecto ahora? Si ahora cambia la constitución, ¿sí o no? Si la oposición hubiese tenido más votos, esa discusión iba a ser una discusión con un final incierto. Con este esquema, con este resultado, yo me animo a decir hoy, sin ningún lugar a dudas, que Puyaro va a ir por la reelección en las próximas elecciones. Y si eso ocurriera, estaría en condiciones de gobernar 12 años si la gente lo votara 3 veces consecutivas. 2 veces consecutivas. Claro, ¿no? Tranquilamente puede decir, bueno, en caso que aspire a su reelección en las próximas elecciones a gobernador, va a decir, bueno, este es mi primer periodo de gobierno con la nueva Constitución, es decir, tengo derecho a ser reelegido, lo que se le cuestionó a Menem con la reforma del 94. Claro, exactamente lo mismo. Menem fue
reelecto, pero él había jurado por una constitución que impedía la reelección. Bueno, yo te diría que vamos por el mismo camino en Santa Fe. Y Santa Fe, teniendo universidades, teniendo facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas, y en donde hay destacados juristas, también constitucionalistas, nadie emitió opinión respecto a este tema, es decir, lo que se llama poder constituido y poder constituyente. El gobernador es poder constituido al justamente convocar una asamblea que reforme la constitución provincial. Y proponiéndose como convencional constituyente y ahora electo, va a integrar el poder constituyente, ¿no? Esto es algo técnico del derecho constitucional, pero nadie emitió opinión calificada respecto a este tema en particular, José. No, solo la política, pero en términos políticos, no en términos jurídicos. Bueno, ¿cuántos convencionales logró la alianza oficialista que gobierna Santa Fe? Mira, exacto no lo podemos decir porque habrá que aplicar el sistema DON, pero te diría que de los 69 convencionales tiene 33, le faltan 2 para llegar a 35 y tener mayoría, pero hay buenas relaciones con gran parte del peronismo y también hay buenas relaciones con un sector que logró 3 convencionales a partir de una lista que lideró la boxeadora Alejandra La Locomotora Olivera, que va a ser con todo bien, ¿no? O sea, uno no quiere discriminar, ni mucho menos, pero la boxeadora La Locomotora Olivera va a estar sentada allí en una banca de convencional reformando la Constitución, y se sabe que esos 3 integrantes de esa lista se van a alinear con el gobernador. O sea, los 33 de Puyaro, más los de Olivera, más les sobran votos como para tener mayoría a la hora de votar. ¿Entre los candidatos figuran constitucionalistas o juristas, por ejemplo, en las listas? Sí, hay abogados, constitucionalistas, juristas, políticos, sindicalistas, pero también hay deportistas, qué sé yo, esta es la gran discusión, lo decían estos días en mi programa de radio. Si a mí me dicen, vos estás en condiciones de ser concejal, o alguien que no, un deportista o quien sea, puede ser concejal, yo te digo que sí, porque representa la voz de los vecinos, conoce los problemas, sabe de su barrio. Ahora, reformar una constitución, uno supone que implica una formación adecuada, y bueno, no todos la tienen. Bueno, pero por lo visto no fue un tema muy instalado en la ciudadanía por el porcentaje de votantes, ¿no? No. La verdad es que el domingo la gente todavía preguntaba cómo era esto de votar para convencionales, por qué había 2 listas para convencionales. Y a propósito, ¿no se le dio difusión, se hizo campaña, o la estrategia fue justamente esta, ¿no? Que nadie sepa de qué se trata? Si hablas con el gobierno te dice que sí, que hubo difusión. Yo te diría que no lo suficiente, que no interesó tanto difundirlo y explicarlo. También hay que hacer una autocrítica de los medios, pero también hay que reconocer que si cada vez que un candidato o que un programa de radio o un medio escrito o de televisión se puso a explicar qué era lo que se iba a reformar en la Constitución, sonaba bastante aburrido y la gente termina diciendo, a ver, lo apoyo a Puyaro, no lo apoyo a Puyaro, estoy enojado, lo voto a la boxeadora, me gusta el Granata, voy por Milei, y lo que menos pesó es la reforma de la Constitución. Que es algo sumamente serio. ¿Qué te parece? ¿No? Sumamente serio y de importancia. Creo haber leído alguna manifestación del obispo. ¿Puede ser que la iglesia haya emitido algún, no sé si comunicado o se expresó? Sí, pero lo hizo hace un par de semanas, con bastante anticipación. No tiene demasiado peso la iglesia en Santa Fe, más que un comunicado que la verdad que no cambia las cosas. No,
no implica demasiado, diría que casi nada. Está bien, no movió el amperímetro, digamos, no fue una No, voz, no fue una voz no, que sonara fuerte como un llamado de atención al gobierno como para decir. Y tampoco es el estilo del arzobispo de Santa Fe, tiene un perfil muy bajo. La verdad que no es una voz relevante, ni mucho menos. Bueno, José, ¿algo más que puedas agregar? Bueno, se supone que la convención va a ser o a mediados de este año o a principios del año que viene. No tiene fecha. Y bueno, y abrimos el calendario electoral, y que si uno quisiera nacionalizar esta elección, al gobierno nacional no le fue bien, pero es muy distinto una elección a presidente, por ejemplo, que a convencionales constituyentes. Es muy difícil hacer un paralelismo y saber si efectivamente el gobierno nacional puso en juego su capital político en Santa Fe o no. Yo te diría que no tanto, y queda claro que una cosa es Milei y otra cosa es Libertad Avanza, ¿no? Por lo menos en las provincias de la Argentina, más allá de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, José Curioto, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu tiempo y tu claridad también. Un beso grande. Gracias por llamar. Buenas noches. Chao. Periodista de Santa Fe, del diario digital Aire de Santa Fe, más de 30 años de experiencia en la prensa escrita, televisiva y radial, informándonos respecto a las elecciones santafesinas que ayer sucedieron, ¿no? Abriendo así la provincia de Santa Fe, el calendario electoral en todo el país. Y se impuso la alianza del gobierno provincial de Maximiliano Puyaro. Realmente un resultado muy, pero muy holgado, pero con escasa concurrencia del electorado que concurrió a votar, apenas más del 50%. Y se votaron, se realizaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y a la par la elección de convencionales constituyentes para reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe, que no permite reelección en caso de los gobernadores, ¿no? Del Ejecutivo provincial. Lo curioso, me llama poderosamente la atención, y esto que le consultaba al periodista, que juristas, constitucionalistas, o que distintas instituciones que hacen al derecho, y sobre todo al derecho constitucional, no hayan emitido opinión que el propio gobernador. Esto es algo técnico de derecho constitucional. Vamos a ver si en la semana consultamos a un constitucionalista para que lo explique claramente lo que es el poder constituido y el poder constituyente, ¿no? El poder constituido, lo voy a explicar así de manera muy somera, es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Poder constituido. En este caso, el poder ejecutivo provincial como poder constituido es el que convoca al poder constituyente para que se reúna y reforme la Constitución provincial. El poder constituyente a su vez puede ser originario y derivado, pero ahí ya es demasiado tecnicismo, ¿no? Bueno, en este caso, el poder ejecutivo es el que convocó al poder constituyente para que reforme la Constitución provincial. ¿Quién convocó? En este caso, el gobernador Maximiliano Puyaro, que a su vez encabezaba la lista única de convencionales constituyentes. Va a desempeñar los dos roles. Pregunto, ¿no existe una incompatibilidad allí? Porque va a estar haciendo lo que entonces la mayoría de la doctrina constitucional decía, ¿por qué el impedimento? Para no hacer una constitución que sea un traje a medidas, ¿no? Entre los puntos a reformar es habilitar la reelección a gobernador. Él es gobernador
y a su vez ahora convencional constituyente. Va a estar como gobernador en ejercicio y a su vez como convencional integrando la asamblea o la convención constituyente para, por ejemplo, lograr que se reforme la Constitución y se incorpore una cláusula de reelección para que él pueda ser reelegido como gobernador. ¿Y esto es o no un traje a medidas? Y después va a venir el debate, si es que viene, en caso que se presente para ser reelegido ya con esta Constitución reformada y que sea reelecto, en tren de suposiciones, ¿no? Y que sea reelecto, puede decir, bueno, pero es mi primer mandato con esta Constitución reformada y puedo tener otro mandato más que me está habilitando esta Constitución reformada. ¿Se entiende? Si es que no incorporan una cláusula o una disposición transitoria que regule esta materia. Ahora me sorprende que voces de constitucionalistas y juristas que existen en Santa Fe no hayan levantado la voz respecto a este tema. Recuerdo que ese planteo se presentó aquí en la provincia de Corrientes cuando en el año 2007 se reformó la Constitución y justamente el gobernador de entonces que impulsó la reforma constitucional, ¿para qué? Para incorporar también una cláusula de reelección en el Ejecutivo Provincial. Cosa que quiso hacer Ricardo Colombi en su primer periodo de mandato. No logró los consensos necesarios. Lo ungió como su sucesor a su primo, el ingeniero Arturo Colombi. El ingeniero Arturo Colombi, ungido por Ricardo Colombi, fue electo por voluntad popular, lógicamente, obtuvo el acompañamiento del electorado, fue elegido gobernador. Arturo Colombi logró lo que Ricardo Colombi no pudo, los consensos necesarios para habilitar, para llamar a la reforma de la Constitución provincial. Lo hizo. ¿Para qué? Justamente, entre otros temas que fueron incorporados, como por ejemplo un capítulo muy valioso respecto al régimen municipal, porque incorpora las autonomías de los municipios en la Constitución de la provincia de Corrientes, también incorpora los derechos ambientales. Fue realmente una reforma muy fructífera. Pero Arturo Colombi encabezaba la lista de convencionales constituyentes de la Alianza Gobernante, liderada por la Unión Cívica Radical. Y el vicegobernador, que era Rubén Prullas, también formaba parte de la lista de convencionales constituyentes. Y de hecho fueron elegidos, fueron convencionales constituyentes, pero hubo todo un planteo por parte de constitucionalistas correntinos, entre ellos mi maestro Carlos María Vargas Gómez, que hablaba justamente de la incompatibilidad de funciones, porque ejercen el poder constituido y a su vez van a estar ejerciendo también el poder constituyente. Recuerdo perfectamente los programas que he hecho en aquel entonces, estamos hablando del año 2007, y consultando a su vez no solamente a Carlos María Vargas Gómez, sino también a otros constitucionalistas que estaban de acuerdo con el criterio de Vargas Gómez, ¿no? Hubo un debate. De todas maneras, encabezaron la lista, fueron elegidos y sesionaron en las asambleas, en la convención constituyente, se reformó, se habilitó la reelección y Arturo Colombi se presentó en las próximas elecciones para competir y para ser reelecto. No pudo. Se presentó nuevamente Ricardo Colombi, fue elegido y así surgió su segundo periodo como gobernador, haciendo un poquito de historia, ¿no?
Pero esto se puede dar. En el caso de la Constitución de Santa Fe, lo mismo que quiso hacer Carlos Saúl Menem con la reforma de la Constitución en el año, de la Constitución Nacional en este caso, en el año 1994. Me extraña de sobremanera que Santa Fe, siendo cuna de juristas además, no se haya originado un debate sobre el doble rol de Puyaro como gobernador y ahora como convencional constituyente, votando una constitución haciéndola como un traje a medida. En Corrientes, en el 2007 por lo menos se generó un debate. Ahora, lo que me parece rarísimo es que en Santa Fe ni siquiera se haya generado un debate. Y el bajo porcentaje de electores, ¿no? Un poquito más del 50% del electorado santafesino estuvo interesado en participar para un hecho de tanta importancia como es reformar la Constitución provincial.